Música. Sí, está. Buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo en este momento, que están siguiendo nuestra transmisión en línea. Les agradecemos a cada uno de ustedes por los domingos conectarse con nosotros. Bendecimos a las iglesias de Ministerios León que constantemente, están siguiendo nuestras transmisiones. Asimismo, bendecimos sus congregaciones en donde están en este momento. Bendecimos a las personas, a nuestros amigos que nos han mandado mensajes también, que nos han mandado sus necesidades, sus peticiones de oración. Queremos, antes que nada, dar gracias a Dios por este día. Queremos dar gracias a Dios por la oportunidad tan hermosa que Él nos da de estar aquí, de poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. El día de hoy, estamos aquí con un propósito, y el propósito es compartir el mensaje. El propósito es transmitir este mensaje, traer un mensaje de aliento, traer un mensaje de paz, traer un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que nos están viendo el día de hoy. Así que quiero compartir esta palabra de Dios con todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Quiero también invitarles a que si durante la predicación, durante la palabra que estoy compartiendo, quieres mandar alguna necesidad especial, mándala en este momento en línea. Vamos a estar contestando tus peticiones. Vamos a estar dándole seguimiento a las necesidades que ustedes llegaran a tener. Si a lo largo de la semana ustedes tuvieran alguna necesidad, podemos sin ningún problema orar por esas necesidades y compartir también esa parte de lo que Dios nos ha dado con ustedes. El día de hoy quiero compartir esta palabra. Le he titulado por nombre La difícil experiencia de aceptar la voluntad de Dios. Y quiero hablar de eso porque durante todo este tiempo que hemos estado en crisis mundial, lo voy a decir así, durante todo este tiempo en muchas personas he escuchado la palabra es la voluntad de Dios. En muchas otras personas he escuchado es el tiempo de Dios. En muchos otros lugares he escuchado que Dios tenga misericordia de nosotros, o por qué Dios nos ha abandonado. También he escuchado esa frase, que por qué Dios está permitiendo este tipo de situaciones. Entonces, en base a esto, quise compartir esta palabra que para mí es una palabra de aliento, aunque de repente suene un poquito perturbador a lo mejor el título. Es una palabra de aliento. Es una palabra de aliento. Le he titulado La difícil experiencia de aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque realmente llega un punto en donde nosotros tenemos que tomar una decisión de aceptamos o no aceptamos la voluntad de Dios. Y ese momento en donde tomamos esa decisión se convierte en un momento crítico para nosotros. Y quiero leer lo que dice el Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de todo lo que nosotros somos. Tenemos que tener en cuenta siempre esta parte, que nuestra confianza debe de estar puesta en Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de hacer en algún momento de mi vida
Yo tengo que decidir si tengo que hacer la voluntad de Dios o tengo que hacer mi voluntad. A lo largo de nuestra vida nosotros podemos enfrentar una serie de situaciones que todo va a marchar y puede marchar bien, puede caminar bien. ¿Por qué? Porque nuestra vida a lo mejor en ese momento está de acuerdo a la voluntad de Dios o simplemente no tenemos problemas. Sí hay ciertas situaciones en casa, sí hay ciertos problemillas, rencillas y situaciones básicas que normalmente suceden por la convivencia, pero tienes trabajo, a lo mejor no hay una enfermedad terminal en tu casa, en tu familia, a lo mejor no hay situaciones de crisis tanto en tu familia, y entonces en ese momento tú caminas bien, te sientes bien, de cierta forma sobrevives a cada día. ¿Por qué? Porque estás de cierta forma, estás caminando en la voluntad de Dios, ¿no? Puede ser que en tu vida como cristiano también, en ese momento, todo parezca ir en orden. ¿Por qué? Porque tu voluntad en ese momento está alineada a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Inevitablemente va a llegar el momento en donde cada uno de esos deseos van a ser diferentes, en donde cada una de las situaciones que llegas a experimentar son totalmente diferentes. Y es ahí en donde nosotros inevitablemente vamos a estar en contra ya de la voluntad de Dios. Va a llegar un punto, va a llegar un momento en donde nuestros deseos serán diferentes, en donde las situaciones que nosotros estemos experimentando nos van a llevar a tomar decisiones diferentes, decisiones que a lo mejor en algún momento no habíamos considerado. Y es ahí en donde nosotros vamos a tener la difícil experiencia de aceptar o no aceptar la voluntad de Dios. Y lo hablo como una difícil experiencia porque eso va a ser un momento de crisis, o es un momento de crisis en el momento en el que tú tienes que tener la voluntad o decidir qué voluntad vas a seguir. Y para eso quiero hablar, quiero especificar primeramente qué es la palabra voluntad. Y la palabra voluntad, el significado de la palabra voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Ordenar tus actos y tu conducta propia. También es la facultad humana para elegir, rechazar algunas cosas, tomar decisiones o actuar de manera determinada. En otras palabras, o las palabras claves acerca de lo que es la voluntad es querer, desear y la capacidad de elección. Esa es la palabra voluntad y eso es lo que significa. Ahora, Dios a nosotros como hombres nos creó no como robots, nos creó con inteligencia para poder tomar decisiones. Nos dio la libertad de elegir, nos dio la libertad de tomar caminos, de escoger qué es lo que nosotros queremos hacer, independientemente de si fueran buenas o malas nuestras decisiones. Una de las capacidades y una de las cosas más grandes y más maravillosas que Dios nos dio es la capacidad de elección. Es la capacidad de que por nuestra propia voluntad nosotros elijamos qué es lo que nosotros realmente queremos o qué es lo que nosotros realmente anhelamos. Entonces, esto es realmente algo increíble que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos que entender algo en cuanto a nuestra voluntad o en cuanto a la voluntad. Y es que nosotros tenemos que entender es que no hay nadie que nos conozca mejor que el Creador. No hay nadie que sepa mejor qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros y espera que el hombre obedezca. Pero ¿de qué forma Dios espera que el hombre obedezca? Bueno, Dios está esperando que el hombre obedezca no de una forma obligada, no como el niño que lo mandan a la tienda y renegando va a la tienda. Eso no es obedecer. No espera que el hombre obedezca con una imposición, sino realmente Él está buscando que el hombre obedezca como un acto de confianza. ¿De qué forma Dios quiere que nosotros obedezcamos? ¿De qué forma Dios quiere que nosotros sigamos su voluntad? Por el simple hecho de que Dios es Dios y que nosotros digamos, yo te obedezco, Dios, yo sigo tu voluntad, yo me alineo a tu voluntad porque yo sé cuánto me amas y porque yo sé que tú quieres lo mejor de mí. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Dios está buscando de nosotros no que intentemos someternos a un régimen de una vida religiosa, que estemos intentando someternos a un régimen de a Dios no le gusta esto. No, Dios no está buscando obligarnos a hacer ciertas cosas.
Dios no nos está obligando a vivir de la forma en la que nosotros decidimos vivir. Dios no nos obliga a dejar de hacer cosas. Dios no nos obliga a empezar a hacer ciertas cosas. No, eso no lo hace Dios. Dios está buscando que nosotros dejemos de hacer cosas o implementemos hacer cosas nuevas por nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos confiar en Dios. Porque nosotros confiamos en Dios y entonces nosotros, por el simple hecho de confiar en Dios, nosotros decidimos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos cuánto nos ama y porque entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Esa es la clase de relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Esa es la clase de relación que Dios está buscando tener con nosotros. No que nosotros pensemos que conocer a Dios, que aceptar a Cristo en tu corazón, que vivir bajo como Dios quiere que vivas, tiene que ser obligatorio. No, en realidad no. Dios está buscando tener la relación contigo. Está buscando tener la relación específica y Él quiere que sea la relación con Él. Así de simple. Él quiere que por el simple hecho de que tú lo amas, de que Él te ama, por esa simple razón tú elijas lo mejor para tu vida. Eso es lo que Dios está buscando. Ahora, desde el inicio de la creación, Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. Dios creó a Adán y Eva con la misma capacidad que tú y yo tenemos el día de hoy. Desgraciadamente, desde el inicio de la creación, el hombre eligió de la manera no correcta. El hombre decidió hacerle caso a su propia voluntad y no hacerle caso a lo que Dios había estado diciéndole al hombre. La voluntad del hombre, déjame decirte algo, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios es la esencia del pecado. Voy a volver a repetir esto. La voluntad del hombre, cuando la voluntad del hombre pelea contra la voluntad de Dios, no es más que la esencia del pecado manifestada en ese momento. Y eso es suficiente para la caída del hombre. Vuelvo a repetir, cuando tu voluntad se pelea contra la voluntad de Dios, es porque hay esencia de pecado en ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, lo que vuelvo a repetirte, Dios está buscando que la relación que nosotros tengamos con Dios sea una relación en donde nosotros nos sumemos a la voluntad de Dios y caminemos de manera pareja en la voluntad de Dios. Cuando tu voluntad choca con la voluntad de Dios, entonces lo que estamos manifestando ahí es carnalidad. Estamos manifestando ahí que hay un choque de voluntad en ese momento que está impidiendo que Dios se mueva de la forma en la que Dios quiere moverse. Es por eso, déjame decirte que lo que yo te decía, la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios es la esencia misma del pecado. Para romper esa esencia misma del pecado, Dios tuvo que desarrollar un plan. Y el plan que Dios tuvo que desarrollar para romper esa esencia del pecado sobre el hombre fue a mandar a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y entonces Él manda a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, ¿para qué crees? Sí, aparte de para morir por ti, en realidad la parte más, o una de las partes más importantes por las cuales Jesucristo viene aquí es para hacer la voluntad del Padre. Fíjate bien, entonces aquí la situación se pone más interesante, porque sí, Dios le da al hombre la capacidad de elegir y entonces el hombre elige. ¿Qué es lo que elige el hombre? Hacer su voluntad. Posteriormente Dios manda a su Hijo Jesucristo con una misión. ¿Cuál era la misión de Jesucristo en la tierra? ¿Hacer la voluntad del hombre o hacer la voluntad del Padre? Él viene a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjate bien, entonces esta parte es muy interesante. La voluntad del hombre
genera un abismo entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, por su voluntad, permite que haya pecado entre Dios y el hombre. Al generar ese rompimiento, una vez que viene Jesús a la tierra, lo que Él va a hacer y lo que Él va a establecer es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no es más que la solución que el mismo Padre generó para que realmente hubiera una reconciliación entre Dios y el hombre. En Mateo capítulo 14, versículo 32 al 36, lo que nosotros vemos en esos versículos es una de las batallas más grandes que Jesús experimentó en el Getsemaní antes de ser crucificado. Ahí es donde simplemente Jesús vence la esencia del pecado. ¿Cómo? Es en ese lugar donde Jesús vence totalmente esa esencia de la voluntad humana queriéndose manifestar en ese momento. Jesús estaba aquí en la tierra no como Dios. Jesús vino a la tierra como hombre. Como hombre, Jesús venció la voluntad humana y se sometió a la voluntad del Padre. ¿De qué forma? Dice la Biblia, versículo 32 de Mateo 14. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y luego dijo: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este es el momento interesante, este es el momento importante en donde Jesús está experimentando una batalla, en donde Jesús está experimentando un momento crítico, un momento vital. ¿Cuál es ese momento crítico? ¿Cuál es ese momento vital? Es el momento en donde la voluntad de Dios, de Jesús, la voluntad humana de Jesús, pelea contra la voluntad de Dios. ¿Recuerdas cómo se llama el sermón? La difícil experiencia de aceptar la voluntad de Dios. Jesús en este momento está pasando por esa difícil experiencia. Así como muchos de nosotros en algún momento pasamos por esa difícil experiencia donde tenemos que dejar de hacer lo que nosotros queremos hacer y someternos a la voluntad de Dios, donde nosotros tenemos que dejar de hacer o dejar de actuar de la forma en la que estamos dejando de actuar, o empezar a hacer algunas cosas que Dios quiere que hagamos nosotros. Simplemente obedecer, simplemente seguir sus mandamientos. Es en ese momento en donde tu voluntad humana repunta intentando pelear contra la voluntad de Dios. Jesús se encontraba en ese momento. Dice la Biblia que era tanto, en Lucas, dice la Biblia que era tanto el nivel de estrés que Jesús estaba viviendo en ese momento, que el sudor que Jesús estaba desprendiendo eran como si fueran gotas de sangre. Imagínate el momento en el que estaba Jesús en esa lucha, en esa experiencia tan fuerte, en esa experiencia donde completamente Él estaba sometiendo toda su esencia, toda su personalidad a la voluntad de Dios. Ahora, tú vas a decir, bueno, pero si José estaba sufriendo, ¿cómo quieres que yo lo haga? Espérame. Jesús sabía qué es lo que iba a suceder. Jesús sabía que su cuerpo iba a ser lastimado. Jesús sabía que iban a intentar quebrar su voluntad. Jesús sabía que era necesario que pasara por esa situación realmente, pero Él dijo: Padre, por mí, yo preferiría, a mí me gustaría que si esto no fuera a pasar, estaría mejor para mí. Pero si al final esta es tu voluntad, aquí estoy. Ese pero es el momento en donde Jesús fue victorioso sobre la voluntad humana. Ese pero es el momento en donde Jesús se refuerza todo su espíritu en Dios mismo. Y es ahí en donde Él le dice: Señor, si no hay otro modo
que no sea sufrir, aquí estoy. Aquí estoy. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que no se haga a mi manera, sino que se haga a tu manera. Que no sea mi plan, sino que sea tu plan. Y es ahí donde Jesús venció su voluntad. Es ahí donde Jesús establece la voluntad del Padre. Recuerda que el propósito de Jesús en la tierra no era venir a hacer su voluntad, sino era venir y hacer la voluntad del Padre. Ahora, en algún momento escuché, esto es un comercial nada más, en algún momento escuché que Padre es tan malo que manda a su Hijo a sufrir en la tierra. En algún momento escuché ese comentario. Y déjame decirte algo. Y estas son algunas de las cosas que a lo mejor son a veces difíciles de explicar, pero la solución es muy simple para mí, porque no me voy a meter en mayor complicación. Ese Padre que mandó a su Hijo a morir, ese Padre es el mismo Hijo. Es Dios mismo. Es Dios mismo en manifestación de Hijo. Es Dios mismo muriendo por nosotros. En realidad no es un padre que señala a su hijo y le dice, tú vete a sufrir, ¿no? En realidad es el Padre mismo dejando su trono, dejando su corona en el cielo, dejando la grandeza, dejando su realeza, dejando todo lo que Él tenía en el cielo para decidir venir y morir por nosotros en una cruz. Es el mismo, solamente en la manifestación de Hijo. El mismo vence esa voluntad humana. Él mismo vence esa voluntad humana y manifiesta y hace presente la voluntad del Padre. Ahora, nosotros realmente no vamos a entender el por qué el Señor nos pide que hagamos algo, quizás algo muy doloroso para nosotros. Quizás es la voluntad de Dios que nosotros experimentemos una situación complicada, que experimentemos una situación difícil. Y en ese momento nosotros no lo vamos a entender, una renuncia tal vez, una separación probablemente una decisión difícil que tengas que tomar, un rompimiento de algo, dejar de hacer algo o empezar a hacer algo. Algo que en algún momento te va a frustrar, algo que en algún momento te va a confundir, algo que en algún momento te va a incomodar tal vez. Pero déjame decirte algo, que nosotros vamos a aprender, o tenemos que aprender, que hacer la voluntad de Dios siempre es lo mejor para tu vida. Recuerda lo que yo te dije hace un momento, no hay persona que nos conozca mejor, o no hay quien nos conozca mejor que Dios. Dios, antes de que tú nacieras, Dios diseñó tu ADN, Dios diseñó tus rasgos genéticos. Antes de que tú nacieras, Dios sabía que ibas a estar haciendo un domingo, áreas que pases van a ser de crecimiento para ti. Dios ya lo sabía. Así que hay algo que yo siempre he dicho y que el día de hoy lo vuelvo a reafirmar. No hay mejor lugar en donde tú y yo podamos estar que en las manos de Dios. No hay mejor lugar, no hay lugar más seguro, no hay lugar más estable en donde tú y yo podamos estar que en las manos de Dios. Aún y cuando las manos de Dios tiemblen, aún y cuando las manos de Dios parezcan apretar, no hay mejor lugar. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente qué es lo mejor para ti. Él conoce cuál es tu funcionamiento perfecto. Él sabe cuáles son tus deficiencias. Él sabe cuáles son tus virtudes. Él sabe cuáles son esas fortalezas que tú tienes. Y entonces el Señor va a hacer todo para que esas fortalezas que tú tengas realmente sean de bendición para apoyar a los otros. Él realmente va a hacer que esas debilidades que tú tienes se conviertan en fortalezas para que también te ayuden a crecer. Él sabe. Mientras tú y yo estamos intentando cada día descubrir cuál es nuestro propósito de vida, Dios dice, hey, yo ya sé cuál es tu propósito de vida. Solo súmate a mi voluntad, solo sigue el camino que llevas, solo súbete a mi camino y yo te voy a llevar. Mientras tú y yo intentamos descubrir qué es lo que queremos, mientras tú y yo intentamos pelearnos con mil cosas, Dios te dice, hey, eso ya está resuelto de esta forma. Solo súmate a mi voluntad. Pero esa es la constante lucha que siempre tiene el ser humano con Dios. Dios nos dio la capacidad de elegir y desgraciadamente esa capacidad que Dios nos dio de elegir, a muchos
les da la capacidad de elegir no seguir a Dios. Les da la capacidad de darle la espalda a Dios, aun cuando Dios te dice, hey, yo sé qué es lo que tú necesitas. Si el día de hoy probablemente tú estás pasando por una situación complicada, tú probablemente puedas decir, ¿tú qué sabes, no? A lo mejor tú no sabes la situación que yo estoy pasando en este momento. Puedo hablar de la situación en crisis que estamos viviendo en este momento, que no solamente es una situación de salud, sino empieza a ser una situación financiera complicada, empieza a ser una situación en donde negocios empiezan a quebrar, porque la situación es complicada, donde familias han perdido familiares por la misma enfermedad, y probablemente tú me digas, ¿tú qué sabes si no estás viviendo o no estás experimentando una situación igual o similar a la mía? Probablemente en este momento no he experimentado una situación diferente a la tuya o diferente a la tuya, pero déjame decirte algo, los momentos en los que yo más he aprendido han sido los momentos de dolor. Los momentos en los que yo más he crecido han sido los momentos de desesperación y de angustia. Déjame decirte que los momentos de éxito no me han enseñado mucho. No me han enseñado mucho los momentos de éxito, los momentos de reconocimiento, los momentos que me llenan de aplausos. No me han enseñado mucho. He aprendido mucho, mucho más los momentos en donde estoy solo en mi casa llorando, donde me estoy retorciendo del dolor, donde me estoy quebrando por una situación específica que estoy pasando o que llegué a pasar. Son esos momentos los momentos que me han hecho fuerte, son esos los momentos que el día de hoy me llevan a decirte, confía en la voluntad de Dios. Son los momentos que el día de hoy me paran en este lugar para decirte, no hay mejor lugar en donde tú y yo podemos estar que en la voluntad de Dios. Porque gracias a esos momentos de dolor, gracias a esos momentos de sufrimiento, yo he podido entender esa parte de Dios. Sé bien lo que significa esta parte, sé bien lo que significa ese momento. Y quizás para ti, tu voluntad el día de hoy es algo muy atractivo. ¿Sabes por qué? Porque gracias a tu voluntad, tú has de pensar que tienes lo que tienes. El éxito que tú tienes, crees que es por tu voluntad. Los bienes que tú tienes en este momento, crees que es por tu voluntad. Las cosas que tienes hasta este momento, crees que es porque tú realmente lo has hecho. A veces nosotros nos olvidamos que es Dios quien nos da la capacidad para hacer las cosas. Nos olvidamos que es Dios quien pone en nosotros la oportunidad de cada día despertar y ver a nuestros seres queridos. Es Dios. Porque todos nosotros el día de hoy sabemos que no estamos seguros si el día de mañana vamos a estar presentes. Así que todo eso se lo debemos a Dios. Todo eso se lo debemos a Dios. Tú confías y el día de hoy tú puedes confiar en tus capacidades humanas. Puedes confiar completamente en tus decisiones. ¿Por qué? Porque tus decisiones te llevan a un camino más fácil, más placentero que el que tú crees que Dios te pueda estar ofreciendo. Según tú crees que tus decisiones y que los caminos que tú puedas tomar te van a llevar a realmente obtener la felicidad y el éxito del mundo, estar en la cima del éxito. Pero déjame decirte que no es así. El éxito que hoy en día se ofrece es un éxito efímero, es un éxito pasajero, es un éxito que realmente nunca vas a llegar a entender lo que es el verdadero éxito. Y lo voy a decir muy simple. En el corazón humano, siempre los sentimientos del ser humano siempre quieren más y más y más. La carnalidad de nosotros como seres humanos siempre es más y más y más. Y tú lo has podido comprobar. Si tú hace mucho tiempo te pusiste una meta y después del tiempo lograste la meta, ¿qué es lo que haces? Quiero otra meta. Y vas por otra meta. Y entonces llegas a esa otra meta y quieres otra meta. Si tú dices, yo necesito hacer esto o necesito tener esto para ser la persona exitosa que quiero tener, que quiero ser, vas a llegar, probablemente lo logres y vas a llegar a ser esa persona exitosa y vas a estar ahí en ese punto diciendo, hoy ya llegué, soy la persona exitosa, vas a celebrar, vas a festejar, vas a hacer todo lo necesario, pero después vas a llegar como los peces de Nemo y vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y es en ese momento donde vas a empezar a buscar otro escalón. Y vas a buscar otro momento de éxito. Y luego vas a buscar otro momento de éxito. Y luego vas a buscar otro momento de éxito. Y puede que logres esos 15, 20 momentos de éxito. Pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento en donde te vas a cansar. Va a llegar un momento en donde vas a decir, ya logré esto, logré esto, logré esto. Tengo todo el dinero del mundo. Tengo todo lo que siempre quise. ¿Y ahora qué? En este punto ya nada me satisface.
¿Sabes cuál es ese punto? Desgraciadamente, después de haberlo intentado todo, es ahí donde mucha gente se da cuenta que necesita a Dios. Algunos no se dan cuenta, algunos mueren en la soberbia, pero algunos sí se dan cuenta. Y algunos en ese momento se dan cuenta que lo que siempre necesitaron desde el primer momento fue a Dios en su corazón, porque Dios es lo único que puede satisfacer esa necesidad en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos hechos para vivir en la voluntad de Dios. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, es en ese momento donde tú encuentras plenitud, donde realmente tú puedes encontrar la paz que estás buscando. Mientras no te alinees a la voluntad de Dios, siempre vas a luchar en contra de esa voluntad y nunca vas a poder ser feliz, nunca vas a poder encontrar ese éxito que tanto estás buscando. Una nosotros como seres humanos normalmente tomamos decisiones en base a las circunstancias y en base a las emociones. Y es lo que te decía, nuestras emociones nunca se van a agotar. Nuestras emociones siempre nos van a exigir más. Nuestras emociones siempre nos van a llevar a una mejor opción. Cuando realmente Dios te está diciendo, hey, yo soy más que solo emociones. Yo el día de hoy quiero tener más contigo que simple emociones. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy contigo. Eso es lo que Dios quiere realmente presentarte el día de hoy. Dios quiere llevarte más allá que a solamente tener emociones con Él. ¿Por qué? Porque Él siempre va a elegir todo aquello que nos ayude a cumplir su propósito en nuestra vida. Dios siempre te va a llevar a que cada situación que tú hagas te lleve a cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado. Aun cuando tú decidas desviarte, y en ese desvío le digas a Dios, Dios ayúdame, Dios va a hacer todo lo necesario para regresarte a hacer la voluntad de Dios, a regresar al camino, porque Él sabe realmente qué camino te conviene más, porque Él sabe realmente qué camino tú necesitas, qué camino es mejor para ti. Proverbios capítulo 5, versículo 21 dice, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, fíjate bien, y Él considera todas sus veredas. ¿Sabes qué me impresiona de Dios? ¿Qué me encanta de Dios? Me encanta de Dios que Dios nos da la capacidad de elegir a través de la voluntad, es cierto. Y yo siempre lo he representado de esta forma. Para mí, yo estoy aquí parado y estas son las decisiones que yo puedo llegar a tomar en el rumbo de mi vida. En cada una de estas decisiones, si yo elijo esta decisión, en cada una de estas decisiones, Dios sabe qué es lo que va a suceder. En cada una de estas decisiones, Dios ya tiene un plan A, B y C para ayudarme a seguir, a cumplir su voluntad. Pero cada uno de estos caminos tiene estas otras divisiones más. Y cada una de estas divisiones, Dios ya tiene un plan A, tiene un plan B y tiene un plan C. Eso es increíble de Dios, porque eso no solo lo hace conmigo, eso lo hace contigo, eso lo hace con todas las personas que nos están viendo en este momento. Eso lo hace con todas las personas que nos están escuchando, con todas las personas del mundo, eso lo hace Dios, con todos aquellos que se han sometido a su voluntad, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y eso es increíble, eso me parece increíble de parte de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, en esta parte de Isaías dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Sabes cómo me imagino aquí a Dios? Me imagino al niño de 3 años, parado, y atrás de él, a su padre. Así me imagino a Dios cuando dice, mis caminos son más altos que tus caminos. De manera física, ¿quién tiene mayor visión? ¿El niño o el padre? ¿Quién tú crees que tenga mayor visión sobre lo que se ve? ¿El niño o el padre? Obviamente el padre, ¿no? El padre tiene mayor visión. ¿Por qué el padre tiene mayor visión? Por simplemente ser más alto, por simplemente tener más altura. Eso le permite al padre en ese momento tener un panorama completo de lo que está sucediendo alrededor, y entonces eso le permite tomar al hijo de la mano y decirle, hijo, vente de este lado y camina con el hijo de este lado, camina con el hijo para este lado. Si el padre no tuviera esa visión, tuviera la misma visión que el hijo, entonces los dos caminarían
al ras, al nivel del mar, del piso, si tú quieres, a ras de las alturas en ese momento. Y la visión estaría limitada a todo lo que sucede alrededor. Pero Dios está diciendo en este momento, mis caminos son más altos que tus caminos. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Por simple lógica, Dios, al tener una visión más amplia de la que tú y yo tenemos, Dios puede elegir lo mejor para nosotros. Así de simple. Quizás en este momento estés pensando dentro de ti, es que, ¿cómo yo puedo hacerlo? Yo no puedo. Mira cómo esas personas se procuran y cómo les va bien. Mira, esas personas no están haciendo la voluntad de Dios y realmente les va mejor. Mira, esas personas realmente están divirtiéndose, están haciendo esto y realmente no batallan en esto y no batallan en lo otro. Si hay, efectivamente hay algunas cosas que Dios probablemente te ha dado respuesta. Y probablemente Dios te ha dado 3 motivos o te ha dado 3 respuestas que en algún momento a lo mejor no has podido interpretar bien. ¿Y cuáles son esas 3 respuestas que Dios te puede dar? Y la primera o 3 motivos por los cuales Dios no ha cumplido su voluntad o la voluntad específica contigo. Es porque primero lo que tú estás pidiendo va en contra de sus mandamientos y de sus palabras. Ahí es donde la Biblia nos dice que nosotros a veces no recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Segundo, no es lo que Dios diseñó para ti, porque Dios tiene algo mayor que entregarte. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos aferrado a algo y ese algo no se da? Pero posteriormente se abren las puertas de una forma diferente y entonces obtienes algo mayor a lo que estabas deseando. ¿Qué fue eso? Dios no tenía esto para ti, pero déjame decirte que hay muchas personas que se aferran a ese algo, que a veces se enojan tanto con Dios. Dios no se los da, se enojan tanto con Dios que realmente tienen un resentimiento en contra de Dios. Pero Dios no te puede dar algo que te va a hacer daño. Dios no te va a dar algo que realmente te va a enfermar. Es como el padre que ve que la carne está echada a perder y se la da al hijo. ¿Qué padre haría eso? Dios no le va a dar carne echada a perder al hijo porque sabe que le va a hacer daño. Y 3, ¿por qué a veces Dios se niega de ciertas cosas? ¿Por qué? Porque si es su voluntad, a lo mejor lo que tú estás buscando. Si es su voluntad y Dios tiene preparado eso para ti, Dios te quiere dar eso, pero probablemente ese no es el momento para recibirlo. Probablemente ese no es el momento. Entonces esto me lleva a cuáles son los 3 argumentos que Dios puede darte en algún momento. Es sí, no y espera. Te decía, a veces pedimos, pero lo que pedimos no está dentro de la voluntad de Dios y en ese momento no te lo va a dar Dios. No te lo va a dar. A veces Dios simplemente está buscando que nosotros aprendamos a esperar. Y Dios, al final tienes que tener en cuenta y tienes que confiar que Dios siempre quiere lo mejor para ti. Ahora, tengo 2 preguntas en este punto también que hacer. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué sucede si yo hago mi voluntad? ¿Qué sucede si yo no aprendo a discernir la voz de Dios? ¿Qué sucede si yo no aprendo a ver la voz de Dios? ¿Qué sucede si yo estoy tan distraído en mi continuo vivir que no logro percibir la voluntad de Dios y entonces me equivoco y hago mi voluntad? Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 27 y capítulo 12, versículo del 1 al 25, habla del rey David. Y habla en ese momento del rey David, en donde el rey David, después de ser un pastor de ovejas, es pastor de ovejas, y después de ser pastor de ovejas lo hacen rey, y siendo rey, él conoce los mandamientos de Dios y se somete a la voluntad de Dios, pero un día ve a una mujer casada llamada Betsabé, tiene relaciones con Betsabé, tuvo un hijo con Betsabé, mandó matar a su esposo Urías y la toma como esposa. En resumen de lo que sucede o de lo que sucede en ese momento es que posteriormente en 2 de Samuel capítulo 12 versículo del 7 al 10
El profeta Natán va con David y habla con él. Y una de las cosas que el profeta Natán le dice a David en el versículo 9 del capítulo 12 de Segunda de Samuel es: porque pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos. Y el versículo 10 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Fíjate bien, creo que de todas las cosas que, no leí todos los versículos, pero de todas las cosas que el profeta Natán le dice a David, estoy seguro que las cosas que más le dolieron a David fueron estas dos palabras: has tenido en poco la palabra de Jehová y me menospreciaste. Estoy seguro que esas dos palabras fueron las dos palabras que más le dolieron a David. ¿Sabes por qué? Porque menospreciar la palabra de Dios y su voluntad es exactamente igual que menospreciar a Dios. Escucha esto. Menospreciar la palabra de Dios, menospreciar la voluntad de Dios, es igual a menospreciar a Dios mismo. Así que aquella persona que diga creo en Dios, pero menosprecia la voluntad de Dios, no cree en Dios. Está menospreciando a Dios. Está ignorando a Dios. Eso fue lo que más le dolió a David. Porque en ese momento lo que David demostró fue que no estaba amando a Dios y que no estaba valorando a Dios. Lo que David en ese momento dio a entender fue que él valoraba más otras cosas que a Dios mismo. ¿Sabes qué valoraba David? Hacer su propia voluntad. Es por eso que en Juan capítulo 14, versículo 15, dice Jesús: si me amáis, ¿qué debes de hacer? Guarda mis mandamientos. Entonces date cuenta cómo en el momento en que choca tu voluntad con la voluntad de Dios, cuando tu voluntad es demasiado fuerte, cuando tu voluntad se resiste a doblarse, lo que tú estás haciendo en ese momento, tú estás diciendo: Dios no es importante para mí. Dios no tiene la fuerza en mi vida. Por lo tanto, hay cosas más importantes que Dios en mi vida. Y en ese momento haces a Dios a un lado. Así que, más allá de las consecuencias que podemos tener en cualquier cosa, en una situación de rebeldía, porque David tuvo consecuencias graves para su reino, aparte de las consecuencias de hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios en el ámbito físico, en el ámbito emocional, en el dolor que podríamos experimentar, lo peor que puede suceder en ese momento es herir el corazón de Dios. Lastimar el corazón de Dios, porque eso fue lo que hizo David. David lastimó el corazón de Dios. Y otra de las cosas que suceden en el momento en que tú haces tu voluntad, y estoy hablando específicamente aquí como cristianos, cuando tú como cristiano te aferras y te pones a pelear con Dios para hacer tu voluntad, otra de las cosas que sucede es el testimonio que tú das a las otras personas. Porque mucha gente se enteró de lo que había sucedido con David. Mucha gente se enteró de eso y ¿sabes qué es lo que empezaron a decir? Empezaron a decir: ¿cómo? ¿Qué no David era el rey que entró danzando, dándole la gloria y la honra a Dios con el arca del pacto? Pues mira lo que hizo. No que creía en Dios. Mandó matar a Urías el Eteo. Y entonces en ese momento lo que empezaron a hacer y lo que empezaron a generar es que los enemigos de David se llenaran de fuerza para criticar, se llenaran de fuerza para seguir menospreciando a Dios mismo. Nosotros mismos nos podemos convertir en ese aliento de otras personas para que esas personas menosprecien a Dios. Por eso es importante vivir constantemente en la voluntad de Dios. Ahora, si tú dices, bueno, ok, ya entendí el concepto, ya entendí lo que está pasando en este momento,
El día de hoy yo me estoy aferrando a hacer mi voluntad, estoy dejando a un lado lo que Dios quiere para mí, estoy dejando a un lado el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra y yo solo me estoy enfocando en lo que me gusta, yo solo me estoy enfocando en lo que quiero, yo solo me estoy enfocando en mis sueños, en mis planes, en mis deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú me dices, bueno, ¿qué debo de hacer en este momento? Lo primero que debes de hacer en este momento es orar. Lo primero que tienes que hacer en este momento es primeramente pedirle a Dios misericordia para que su corazón no se endurezca. Es de suma importancia, fíjate bien, y esto es para los hermanos que me escuchan, es de suma importancia la identidad de hijo. Es de suma importancia la identidad de hijo en este momento, porque la identidad de hijo es lo que te va a dar la confianza para llegar a Dios y decirle, papá, aquí estoy. Y decirle, papá, me someto a ti, con toda la confianza de venir a tu papá en este momento, para que verdaderamente le digas las cosas claras tal como son. Es en este momento. Es en el momento en donde tú realmente te puedas humillar y te puedas quebrantar delante de Dios y que Dios te pueda escuchar. Este es el momento, con la identidad como hijo. Si tú no tienes una relación tan fuerte con Dios en este momento y quieres tener una relación con Dios también en este momento y realmente estás cansado de hacer tu voluntad porque tu voluntad te ha llevado a hacer cosas malas, tu voluntad te ha llevado a cometer más errores y más problemas de los que tienes ahora y entonces tú estás harto ya de eso, yo también te voy a invitar a que ores y que le digas a Dios, Dios, ¿qué hago? Aquí estoy. Enséñame escuchando por segunda vez, pero tal vez hasta el día de hoy no asistes a una iglesia, no has asistido a una iglesia. Yo quiero invitarte a que nos mandes un mensaje por inbox, nos cuentes cuál es tu necesidad, nos cuentes qué es lo que estás pasando en este momento y nosotros con gusto vamos a orar y vamos a ayudarte. Y si en algún momento necesitas ser canalizado a un ministerio, nosotros podemos canalizarte a un ministerio. Tenemos iglesias de Ministerios Elión en diferentes partes de la República también, entonces podemos canalizarte a algún ministerio. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer a la memoria también todas aquellas victorias pasadas. Dios ya te ha dado victorias. Dios ya te ha llevado por el camino correcto. En muchas ocasiones ya has estado también en momentos en aprietos donde te has aferrado a hacer tu voluntad y al final decidiste hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Dios te dio la victoria. Dios te dio la victoria, entonces recuerda eso. Recuerda quién es Dios, recuerda cuáles son los atributos de Dios, recuerda su fidelidad, recuerda su santidad, recuerda su misericordia, recuerda su amor, recuerda su poder, recuerda todo lo que es Dios. No busques tu propio camino, deja que Dios sea el que te entregue en su voluntad, deja que Dios sea el que te lleve por su camino, deja que Dios realmente sea el que se mueva en tu vida, no busques tu propio camino, tu camino ya está marcado. Tu camino ya está marcado, tu camino ya está señalado. Dios ya sabe para dónde tienes que ir. Lo único que tienes que hacer es subirte al camión de Dios para que te lleve sobre la ruta que Dios ha marcado para ti. Ahora, dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate bien, aquí viene otro concepto interesante. El que tú puedas subirte a la voluntad de Dios, el que tú puedas sumarte a la voluntad de Dios, el que tú puedas permitir que la voluntad de Dios sea sobre tu vida, tiene que ver con confianza. Si tú no confías en Dios, si tú no sabes quién es Dios, si tú no confías en Dios, jamás vas a poder creer en su voluntad. Es como si vas en la calle y de repente un extraño te abre la puerta y te dice, súbete. ¿Te subes? No. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Porque no sabes quién es, porque no confías en él, porque no sabes qué intenciones tiene. Pero ¿qué pasa si vas en la calle, te encuentras a un amigo, te abre la puerta, te dice, súbete? Ah, claro, me subo rápido porque sé quién eres, sé hacia dónde vas. Subirte a la voluntad de Dios, dejar de pelear con la voluntad de Dios, someter tu voluntad y dejar que la voluntad de Dios gobierne tu vida, tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con qué tanto tú confías en Dios. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No olvides esa palabra.
No olvides esa palabra de Isaías capítulo 55. No olvides el ejemplo que te puse de la altura del Padre, la altura del Hijo. ¿Quién tiene mayor visión? El Padre. No tenemos que ser tan inteligentes para darnos cuenta que Dios tiene mayor visión de todo lo que sucede alrededor. Ahora, el trabajo de Dios no es hacer de tu vida algo complicado. Dios no quiere que tu vida sea difícil. Pero déjame decirte algo. Dios quiere que también, o que nosotros crezcamos y maduremos acerca de la vida difícil. A Dios le encantaría probablemente que todo fuera padrísimo para nosotros. Pero si Dios hace las cosas de manera fácil para nosotros, ¿sabes cuándo aprenderíamos? Nunca. ¿Has escuchado la frase que las cosas gratis no se valoran? Eso mismo pasa. Si Dios nos diera todo lo que tú y yo queremos, si Dios cumpliera todos nuestros caprichos, si Dios nos permitiera hacer todo lo que nosotros queremos hacer, nunca podríamos madurar. Nunca aprenderíamos. Yo hace un momento te decía que cuando nosotros estamos en el dolor y oras y no vemos respuesta, lo que nosotros a veces podemos hacer es, nos podemos rendir. Pero tu trabajo en ese momento es seguir orando y confiando que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Confiando en que la situación que tú estás viviendo en ese momento, Dios lo va a usar para bien. Debes de recordar las respuestas que Dios tiene para ti, que Dios te va a decir, espera, es momento de crecer, tienes que ir más despacio, es momento de caminar, adelante, camina, hazlo. Son las respuestas que Dios te puede dar. Dios es un Padre excelente, aún incluso cuando tú y yo estamos en dolor. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque a veces, aquí voy a contestar una de las preguntas que en muchas ocasiones hacemos o que en muchas ocasiones gente en este momento se ha estado haciendo. ¿Por qué un Dios bueno permite que haya dolor en la tierra? Quiero decirte algo respecto a esa pregunta o a ese comentario que en muchas ocasiones las personas hacen. Y lo voy a trasladar a un ejemplo. Imagínate que tú estás enfermo y que vas con un doctor y el doctor te dice, ok, mira, tienes esta enfermedad, pero para esta enfermedad yo tengo que hacer una cirugía. Esa cirugía te va a causar dolor. Esa cirugía te va a lastimar. Es más, esa cirugía te puede hasta incapacitar 6 meses. Pero después de esos 6 meses que tú pases esa cirugía y todo ese proceso, vas a estar bien, vas a poder continuar con tus actividades normales. La pregunta que tengo para ti es, ¿entonces el doctor es malo porque te va a generar un dolor? ¿El doctor es malo porque te va a abrir? Dios es malo por, de cierta forma, permitir dolor en tu vida que te va a hacer madurar y que te va a hacer crecer. A veces tú y yo no entendemos esas cosas. Y entonces tú me vas a decir, sí, pero es que ¿por qué hace que los niños son inocentes? Hay algo que debes de entender también. Y dice la Biblia que los niños son de Él. Los niños son de Él. Los niños le pertenecen a Él. Los que estamos en problemas en realidad somos tú y yo. Y a veces Dios mismo utiliza a los niños por amor a ti, por amor a mí, por amor a las personas que están a su alrededor. Dios por eso utiliza a veces a los niños, para que esas personas que están alrededor conozcan de Dios, conozcan que Dios tiene una voluntad mayor que la que se están aferrando en ese momento. Eso es lo que Dios está haciendo. Aún Dios no elimina el dolor de tu vida de inmediato. Aún Dios va a permitir que haya un dolor constante en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, puedes vivir con ese dolor. Es como cuando te duele la pierna. Y entonces tú dices, me duele la pierna, pero voy a salir a trabajar. ¿Y qué es lo que haces? Sales a trabajar y vas cojeando. Te duele la pierna, pero así vas. Te duele el brazo, pero sales a trabajar y tienes que hacerlo. Y de repente descansas y sigues trabajando, te duele y descansas. Es lo mismo que Dios dice. Dios permite un poco de dolor a veces en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dice, hey, con ese dolor puedes. Está bien. Sí puedes con ese dolor. ¿Sabes por qué? Porque mi gracia te es suficiente. Puedes manejar un poco de dolor, incluso mucho dolor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a dar la fuerza para que manejes ese dolor. Yo te voy a dar la fuerza para que puedas soportar ese dolor. Porque ese dolor yo lo voy a usar para tu bien. Eso es lo que Dios está haciendo. Es por eso que tú y yo tenemos que dejar de luchar en contra de la voluntad de Dios y entender que aún esas cosas Dios las permite en nuestra vida porque nos ama.
porque nos ama. Pero ¿sabes qué? Probablemente tú ahorita en este momento te estés burlando y digas, ¿cómo puede ser eso posible? Eso no es posible. ¿Por qué Dios está aferrado a hacerme sufrir? Porque te ama. Esa es la respuesta. Ahora, probablemente el día de hoy no lo entiendas y está bien. Probablemente el día de hoy esta palabra no la entiendas. Pero conforme pasen los días, conforme pasen los años, sé que Dios, o esa semilla que el día de hoy se planta en tu corazón, va a empezar a crecer. Y sé que en algún momento tú mismo vas a tener la necesidad de buscar a Dios. ¿Y qué crees? El día que tú decidas buscar a Dios con todo tu corazón, Él ahí estará. Él ahí estará. Él te estará esperando ese día. Yo hace un rato te decía, yo en lo personal he pasado por dolor. He aprendido muchas cosas a través del dolor. No he aprendido nada en el placer, he aprendido muy poco en el éxito, pero he aprendido mucho, mucho del dolor. ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en hacerme un hombre bajo su voluntad que un hombre que viva cómodo en mi voluntad. Dios está más interesado en hacerte un hombre y una mujer que vive bajo su voluntad que un hombre y una mujer que vive bajo su comodidad. Eso es lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que Dios quiere para ti. Hoy, en este momento, en este tiempo, estamos en la etapa de crecimiento. Estamos en la etapa de maduración. Estamos en el proceso donde tenemos que hacer. Estamos en el proceso donde tenemos que caminar. Estamos en el proceso donde tenemos que sufrir. Estamos en el proceso donde tenemos que esforzarnos más allá de lo que normalmente nos esforzamos. ¿Por qué? Porque es tiempo de crecimiento. Porque es tiempo de crecimiento. Mientras estás orando tú en este nivel, ¿te acuerdas de la visión? Vuelvo al ejemplo del niño y el padre. Mientras tú estás orando y estás viendo todo este nivel, Dios está trabajando en este nivel. Dios está trabajando en un nivel mucho más alto, desde una mejor perspectiva. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Es más, tú no tienes ni la menor idea de lo que es lo mejor para ti. Tú puedes decir, bueno, yo veo esto, pero esto es lo que me conviene. Sí, pero tú solamente estás viendo en este momento. Es más, estadísticamente puedes proyectar a 3 o 5 años tu vida. Pero la verdad es que tú no tienes la seguridad de lo que va a suceder de aquí a 20 años. No sabes en dónde vas a estar 20 años. Imagínate, Dios sí lo sabe. Dios sí sabe en dónde vas a estar en 20 años. Entonces yo, por simple lógica, digo, ok, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Pongo mi vida en mis manos, que desconozco qué es lo que va a suceder mañana? ¿O pongo mi vida en sus manos, que Él sabe perfectamente lo que va a pasar en 20 años? No es muy difícil, ¿no? Creo que en ese punto no es complicado tomar esa decisión. Y quiero terminar con esta palabra: confía en Dios. La palabra confiar significa apoyarse, creer, tener seguridad en algo o en alguien. Confiar en Jehová que confiar en el hombre. Al final, el único modo en el cual tú y yo podemos dejar de experimentar esa situación complicada de mi voluntad contra la voluntad de Dios es abandonarnos a la voluntad de Dios, confiando en Él. Confiando en que Dios hará. Confiando en que no hay mejor lugar en donde tú puedas estar que en las manos de Dios. Hoy creo que te acabo de presentar algunos argumentos importantes de por qué es importante confiar en la voluntad de Dios, independientemente de cuál sea la situación que estás viviendo. Y por sobre todo creer que la gracia de Dios hoy está sobre tu vida, que la gracia de Dios hoy se manifiesta en tu vida, que la gracia de Dios hoy te dice, estás en dolor, yo estoy contigo. Yo mismo he permitido ese dolor porque realmente te quiero conmigo, porque realmente quiero que crezcas, porque realmente quiero que me conozcas. Y es ahí donde vemos el caso de ese hombre en la Biblia que se llama Job, que lo perdió todo. Y simplemente dice la Biblia que ese era un hombre justo y aún así lo perdió todo. Pero lo perdió todo porque Dios quería que lo conociera a él. Una vez que él pierde todo y reconoce quién es Dios, dice la Biblia que recobró todo. Y tuvo más de lo que tenía inicialmente. A veces
Dios simplemente nos lleva al punto de quitarnos aquellas cosas que tú y yo queremos o necesitamos. Pero a veces es porque simplemente Dios nos ama tanto que lo que quiere Él hacernos crecer, como cualquier padre a su hijo. Tú debes de saber que las orugas pasan por un proceso interesante de una metamorfosis. La oruga se convierte en mariposa, pero antes de ser mariposa, la oruga teje un capullo. Y una de las cosas que hace esa oruga en ese capullo, en estar varios días ahí, es que una vez que sabe que está lista, la oruga, en este caso la mariposa, tiene que empezar a romper el capullo. En una ocasión, un niño se dio cuenta que la mariposa o que el capullo empezaba a tener movimiento, y entonces el niño se dio cuenta que la mariposa que estaba allá adentro necesitaba ayuda. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el niño? El niño fue e inmediatamente tomó el capullo y empezó a abrir el capullo para que la mariposa saliera. Le empezó a ayudar a la mariposa para que saliera. Y el niño estaba muy contento porque logró ver a la mariposa que logró salir del capullo. ¿Pero qué crees? La mariposa no pudo volar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sucede es que cuando las mariposas están intentando romper el capullo, lo que están haciendo es fortaleciendo sus alas. Por eso es que tienen que hacer ese esfuerzo ellas solas. Tienen que romper el capullo. Tiene que dolerles romper el capullo. Si no rompen el capullo las mariposas, no podrán volar. ¿Y qué crees? De por sí las mariposas viven muy poquito tiempo. Esa mariposa murió a los minutos, porque no pudo volar. A veces tú y yo así estamos. A veces tú y yo estamos así delante de Dios. A veces estamos así delante de Dios, tú y yo. Queremos ayuda. A veces queremos ayuda tú y yo. A veces tenemos una situación complicada y entonces en ese momento le clamamos a Dios y le decimos: ayúdame, ya no quiero pasar por esto, ayúdame, ya no necesito esto. Y estamos y le reclamamos y le pedimos a Dios una y otra cosa. Le clamamos y le pedimos a Dios: Dios, por favor, ayúdame, Dios, por favor, haz esto, Dios, por favor, y etcétera, y etcétera. Y lo único que estamos haciendo nosotros es inutilizando nuestras alas. Lo único que hacemos nosotros es perdemos la capacidad de volar. Es lo que hacemos. Así que Dios el día de hoy quiere ayudarte. Dios el día de hoy quiere bendecirte. Dios el día de hoy quiere abrirte completamente toda la oportunidad para que tú puedas confiar, para que tú realmente te puedas someter a su voluntad. Y quiero terminar con esto. Salmos capítulo 37, versículo 4, versículo 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Amados hermanos, espero que esta palabra, espero que este mensaje realmente sea de bendición para tu vida. Espero que este mensaje realmente traiga luz a tu vida y que dejemos de pelear con Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú has oído solamente hablar de Dios, pero hasta la fecha no sabes quién es Dios, yo quiero invitarte en este momento a que tú te sometas a Dios y que mandes un mensaje si necesitas ayuda, y con gusto nosotros te podemos ayudar. Con gusto podemos darle seguimiento a las necesidades que tú tengas en este momento. Gracias a los hermanos que nos han estado viendo, gracias a los hermanos que han estado comentando, y por sobre todo, hermano, comparte esta palabra, comparte este mensaje, que sea de bendición a las personas que lo están escuchando o que tienen necesidad. Compártelo. Es tiempo donde la iglesia va a ser fortalecida. Es un tiempo de misericordia de parte de Dios. Es un tiempo donde Dios está extendiendo su misericordia. Así que yo te invito, hermano, a que compartas este mensaje, a que te humilles a la voluntad de Dios y que cada día te sometas a Dios. Quiero terminar este tiempo con una oración.
dándole gracias a Dios por este tiempo, dándole gracias a Dios por su misericordia, dándole gracias a Dios por su fidelidad. Señor, quiero darte gracias, Padre, por esta palabra. Quiero darte gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos das de llegar a muchas casas, a muchos hogares, a muchos corazones. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás utilizando este medio para que realmente las personas que tienen necesidad de ti se humillen y vengan a ti, mi Dios. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque constantemente tú nos has guiado, has puesto situaciones para que nos sometamos a tu voluntad. Hoy yo quiero pedirte, Dios, que nos permitas que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor Jesús, para que lo que nosotros hagamos, para que lo que nosotros realmente podamos emprender en cada momento sea de bendición y por sobre todo pueda ser dirigido gracias a ti. Permítenos vivir en tu voluntad, Señor Jesús, permítenos hacer tu voluntad. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, por aquellas personas que nos están viendo el día de hoy por primera vez, que apenas están intentando conocerte, que tienen necesidad en su corazón. Yo quiero pedirte, mi Dios, que tú obres en esos corazones que el día de hoy tienen necesidad. Yo quiero pedirte, Padre Celestial, que tú te manifiestes de una forma sobrenatural en esos corazones que el día de hoy te están buscando, que tienen hambre. Padre, pon todo lo necesario, pon todos los medios necesarios para que se acerquen a ti y que en cada momento te conozcan más y más, Señor Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Gracias porque nos das la vida. Gracias por este tiempo, Señor Jesús, y yo te pido que sigas sobrando de una forma sobrenatural en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén, poderoso Dios. Y gracias. Hermanos, que Dios los bendiga. Los bendecimos y bendecimos sus ministerios. Se